Antes de pasar a la palabra del Señor, voy a testificar de cómo fue que el Señor trató con mi vida, cómo fue que el Señor me arrimó tierrita, como se dice por ahí, para que yo pudiera aceptarle. Gloria a Dios. Dice la Escritura en Daniel 4:2, las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Hermano, yo me recuerdo que yo estaba estudiando la escuela en la preparatoria, ahí por el año del 66, 67, y mis padres estaban convertidos, ya se habían convertido al Señor. Mis padres me hablaban mucho del Evangelio. Yo no quería absolutamente nada con el Señor, nada. Para mí el Evangelio, como le he dicho en otras múltiples ocasiones, era menos que nada. Yo no quería a Dios para nada. Yo nomás dedicado a mi trabajo, a mi profesión, y se acabó. Pasan los años, yo entro a la Facultad de Leyes, recibo mi licenciatura en el 73, y mis padres seguían todavía insistiéndome, busca al Señor, busca al Señor. Yo me rehusaba, es más, hasta venir a la iglesia. Yo no quería nada con Dios. Mis padres, me recuerdo que en cierta ocasión, pero ya a principios de año del 1977, un domingo por la mañana, mis padres fueron a mi casa. Y a mí me pareció extraño porque casi por lo general a esa hora se venían para acá, para la iglesia. Y mi padre me dijo, nomás hemos venido a decirte unas cosas, Sergio. Hemos orado mucho por ti y tú no has querido nada con el Señor. Tú no te has querido arrepentir. Y tu madre y yo hemos decidido entregarte en las manos de Dios para que Él haga contigo como Él quiera, pero que te salve. Oye, hermanos, qué oración tan temeraria, porque para decir esas palabras se tiene que conocer perfectamente al Señor. Yo lo tomé como si nada. Yo sabía que había algo trasfondo, ¿verdad? Pero no sabía qué era la oración que mis padres habían hecho por mí. Entregarme en manos de Dios. Yo seguí en mi pecado. Me comentan, no me consta, que el 8 de marzo del 77 esa plegaria de mis padres fue atendida por el Señor. Atendió la oración de que me hablara fuertemente. Mi padre tenía un dicho, no esperes un arrepentimiento con dolor. Yo me recuerdo que ese día yo entro a las 7 de la mañana, salgo a las 3 de la tarde de trabajar. Me voy a un convivio que hacían los compañeros ahí en la judicial. Yo me recuerdo que llego, hay muchas personas, mas sin embargo yo no sé quiénes son, yo no me recuerdo quiénes eran. Yo ya de pronto, yo estoy en un cuarto en donde está mi esposa y mis padres. A mi derecha hay una ventana muy grande, se corre la cortina, aparece mi hija, estaba chiquita, la veo y me da mucho gozo. Ella al verme me manda besitos con su manita. Yo me quiero enderezar para verla más cerca, aunque sea a través del cristal de la ventana, pero no puedo por más esfuerzos que yo hago por tratarme de enderezar, no puedo. Como que alguien me estaba sujetando, me estaba agarrando y me decía, tú de aquí no te mueves, tú eres mío. Yo no podía, es más, ni a quién clamar, porque el único que me podía clamar era el Señor Jesucristo. Y yo muchas veces lo había despreciado, lo había desechado, lo había tenido en poco, no me importaba para nada Él. Ya se retira mi hija y yo me quedo llorando.
pasa el tiempo, yo no sé en dónde estoy todavía. Yo lo único que sé es de que va una señorita y en el brazo derecho me pone inyecciones. Pero yo no tengo la capacidad de discernir de que si me están poniendo inyecciones, es de suponerse que estoy en una clínica, hospital o centro hospitalario. Yo no sé nada de eso. Pasa más tiempo, de pronto me llevan con una persona que vestía una bata blanca. Me dijo: licenciado Ramírez, soy el doctor Román Garza Mercado. Está usted internado en el Hospital San José. Apenas podía hablar, balbuceaba yo. No se me entendía porque parecía que andaba borracho, porque cuando me hicieron la traqueostomía, me afectaron las cuerdas vocales, no entendía lo que yo preguntaba. Me di a entender con él de que qué era lo que había ocurrido. Me dice: sufrí un accidente automovilístico, hubo 2 personas muertas. Usted estuvo inconsciente 1 mes, 1 semana, en estado de coma por más de 29 días. Aleluya. Usted en 2 ocasiones falleció, le vinieron 2 paros, lo logramos sacar, pero sinceramente yo no me explico, no hay alguna razón lógica para que yo le diga, o médica que le diga, pues usted está vivo por esto. No, definitivamente. Es más, con esto le digo todo. Usted tenía la tierra que se forma en las personas que ya están moribundas, la tela que se forma ya cuando ya las personas ya están para partir, usted ya la tenía. Usted ya era un cadáver. Gracias a Dios por su misericordia. Al poco tiempo fui dado de alta, me fui a rehabilitar a la casa de mis padres. Mi papá, todos los días en la mañana me levantaba temprano para ejercitarme, porque este lado derecho lo tenía inmóvil, hermanos. Yo caminaba así, miren, hermanos, arrastrando la pierna, la cabeza se me iba hacia atrás, se me salía la saliva como si estuviera loco. Aleluya. Y mi padre casi me cargaba para rehabilitarme, para dar vuelta a la manzana ahí de donde vivíamos. Y cada vez que llegábamos, me dejaba depositar en mi recámara y él se iba a orar. En cierta ocasión me dijo: tú vas a caminar, tú vas a caminar en el nombre de Jesús, Sergio. Fue así como yo empecé a tratar de dar unos pasos. Yo usaba una caminadora, hermanos. Yo empecé a tratar unos pasos, yo sujetándome de la pared, recargándome de la pared para poder caminar unos pasos. Poco a poco me fui ejercitando hasta que ya pude caminar más o menos, no normal. Mi padre me traía aquí a la iglesia, me sentaba en las bancas de mero adelante, en la banca de mero adelante. Yo no estaba en esta posición, yo siempre estaba así con la cabeza así y salía de la saliva. Mi padre me acomodaba, me decía: siéntate bien. Me acomodaba la cabeza y otra vez y otra vez. Hasta que el Señor me hizo comprender cuál fue. Bueno, pero para esto déjame decirles de que el Señor me perdonó mis pecados el día 20 de agosto de ese 1977. Entonces yo pude comprender la oración de mis padres: entregarte en manos del Dios vivo para que Él haga contigo como Él quiera. Yo entendí y comprendí de que me habían retirado la protección de la oración. Me habían retirado la protección de la oración y me habían dejado solo mis padres para que yo me enfrentara con Dios, con mi pecado ante Dios. Por eso el Señor permitió el accidente. El Señor me perdonó, me cambió mi vida,
me restauró mi matrimonio porque yo andaba completamente perdido. Al decir que yo andaba perdido, no es necesario que yo les diga tal o tal pecado, ¿verdad? Lo que es pecado, ¿verdad? Gracias al Señor, a mi esposa me perdonó, al Señor Jesucristo porque me salvó. Y doy muchas gracias al Señor por sus ricas bendiciones. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor para dar comienzo a la predicación del día de hoy. Vamos a leer en el Salmo 34. Gloria a tu nombre, Jesús. Dios es bueno, hermanos. Alábele. Salmo 34. ¿Ya lo tienen todos? A la letra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me siguen con su vista. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza será siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos su nombre a una. Busqué a Jehová y él me oyó y libróme de todos mis temores. A él miraron y fueron alumbrados, y sus rostros no se avergonzaron. Todos juntos. Este pobre clamó y oyóle Jehová y librólo de todas sus angustias. Oremos al Señor. Dios eterno, en el nombre de Jesús, he leído tu palabra, Señor. Ahora, Señor, que me permites predicar, te suplico que me des de tu gracia, me des de tu sabiduría para que lo pueda hacer, Señor. Señor, permite que un alma venga arrepentida ante ti, Señor. Guíame a hablar tu palabra. No permitas que hable cosas vanas, Señor, o torpes, Señor, sino que haya palabra que edifique a los oyentes. En el nombre de Jesús. Puedes ocupar sus lugares, hermanos. Ocupen sus lugares, hermano. Gloria a Dios. Hermanos, existen muchas personas que son escépticas con respecto a la oración. Ellos dicen que no creen que Dios, el Dios de los cielos, escucha y contesta y atiende las peticiones de sus hijos, las necesidades de sus hijos. Pero hay otras clases de personas que se dicen cristianas, que ya no es necesario orar, Hace ya bastantitos años aquí en el centro evangelístico, había una persona que se decía cristiana, que está llena del Espíritu Santo, pero que sus hechos decían otra cosa. Él dice que anda predicando todavía y anda enseñando a las gentes que ya no es necesario orar, que eso es obsoleto, que eso fue para la iglesia primitiva, que en la cruz del Calvario, desde el momento que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, ahí Él hizo toda la obra por nosotros. Nosotros no tenemos por qué orar. ¿Será cierto eso, hermano? Claro que no. Pero en esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo y con la Biblia en la mano, yo les voy a mostrar y a demostrar que la oración es efectiva y que es el único camino para llegarnos a Dios por medio del Señor Jesucristo, para que Él conteste nuestras peticiones. En esta hora, el mensaje que nos ocupa, que les voy a predicar el día de hoy, lo voy a hacer bajo el título: Dios atiende tu oración. Amén. Dios atiende tu oración. Aquí tenemos una pregunta: ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Es un diálogo de Dios con el hombre, o en palabras coloquiales es platicar con Dios, nada más, únicamente platicar con Dios, en donde le exponemos al Señor nuestras inquietudes, nuestros problemas, nuestras desgracias, nuestras enfermedades,
problemas económicos, problemas de cualquier índole, se las presentamos al Señor en el nombre de Jesús. Pero también por medio de la oración le damos gracias al Señor por sus múltiples favores recibidos. Amén. Ahora, hay muchas personas que dicen que orar es platicar con Dios como platicar con un amigo. Yo definitivamente no estoy de acuerdo con esa opinión, porque cuando platicamos con un amigo, al amigo le mentimos, le contamos chistes colorados de Pepito, le decimos infinidad de barbaridades, y para llegarnos a Dios tenemos que hacerlo con reverencia ante Dios, que es toda santidad. Amén. Gloria a Dios. La oración es un diálogo, y para que exista un diálogo se necesita la intervención de dos personas. En este caso puede ser usted o yo y el Señor a través de su palabra. No es un monólogo en donde una persona es la que está hable y hable con un merolico. No. Aquí se necesita la intervención de dos personas. Son dos personas las que intervienen para que exista la oración. La oración es el único medio que estableció Dios en su palabra para que atienda nuestras necesidades. Pues el Señor Jesucristo nos dice en esta noche en su Santo Evangelio, según San Mateo 21-22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. En esta noche el Señor nos dice que pidas, pero que pida con fe, para que la situación difícil, la situación problemática por la que está usted pasando, ya sea de enfermedad, de salvaciones familiares, el Señor la conteste. Pídaselo al Señor, pero con fe, porque le dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. El apóstol Santiago nos dice en su carta del apóstol Santiago 1:6, pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. En esta palabra, el apóstol Santiago nos está diciendo que para que podamos recibir algo de parte del Señor, es necesario que pidamos con fe. Con fe. Ahora, existe la oración unida y también existe la oración individual. En el capítulo 12 de los Hechos se nos narra, la Escritura está llena de oraciones en unidad y individual. En el capítulo 12 de los Hechos nos habla de un rey, de una oración que se hizo, una oración unida. Nos dice que el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Prendió también a Pedro y lo puso en la cárcel. El rey Herodes entregó a Pedro a 4 cuaterniones de soldados, es decir, a 4 soldados con 4 soldados cada grupo, siendo un total de 16 soldados. Oye, tanta vigilancia para un solo hombre, tanta seguridad para un solo hombre. Ahora, y la escritura registra la palabra de Dios no registra que el apóstol Pedro haya sido un terrorista, traficante, maleante, malandrín. No dice nada. Dice que era un apóstol del Señor Jesucristo. Era un humilde pescador. Amén. Pero en el versículo 4 de este mismo capítulo de los Hechos hay una palabra que a mí me llamó mucho la atención, que dice que le guardasen en la cárcel. Yo me di a la tarea de checar un diccionario secular
el significado de esta palabra. Y este diccionario me dice que significa poner una cosa en su lugar, que esté seguro. Hasta entonces comprendí el por qué el malévolo rey de Herodes quería bien guardadito a Pedro, quería bien guardadito, que no le dieran el aire. Porque las intenciones de este malévolo rey era decapitarlo al día siguiente. Pero mientras tanto que Pedro era guardado en la mazmorra, pregunto yo, ¿qué estaba haciendo la iglesia a favor de Pedro, que era un miembro activo y una columna espiritual de la iglesia? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Los hermanos de esta iglesia primitiva no estaban durmiendo, no estaban criticando unos a otros, no estaban contando chistes, no estaban hablando de otra cosa, no. La escritura registra en el versículo 5 de ese mismo capítulo 12 de los Hechos, la última parte de lo que esta iglesia primitiva hacía. Dice la última parte del versículo 5, y la iglesia hacía, pongan atención a esta palabra, sin cesar oración a Dios por él, por Pablo. Pero dice sin cesar, es decir, sin dejar de hacer lo que se está haciendo. Ellos estaban orando fervientemente por la petición de un miembro de la iglesia que al día siguiente iba a ser decapitado. Todos los hermanos como uno solo orando por el problema que estaba pasando el apóstol Pedro. Siguen narrando las escrituras que aquella misma noche, mientras Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, preso con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta, custodiando la cárcel, he aquí se presentó el ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, e hiriendo a Pedro le despertó y le dijo, levántate prestamente, y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel, cíñete y átate tus sandalias, y lo hizo así, y le dijo, rodéate tu ropa y sígueme. Así lo hizo Pedro, pero Pedro pensaba que veía visión, y como pasaron la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo, y salieron, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Esta clase de oración, desde que yo me congrego aquí en el centro evangelístico, ya tengo 44 años de que el Señor me salvó, siempre se ha practicado aquí la oración unida, y han existido resultados extraordinarios. Si no, dígame, ¿cómo fue que la hermana María Luisa pedía oración por su esposo que se había apartado del Señor? Constantemente estaba aquí orando, pidiendo oración por él. Aquí tenemos al hermano Ezequiel ya con nosotros. Gloria a Dios por ello. La hermana Brenda Ruiz, su hija recién nacida, Ana Lucía, nació con un reflujo. Cuando comía tomaba la leche, la deponía, la devolvía. Estaba muy enfermita la niña. Su papá, el hermano, su abuelo y padre, pedía oración constantemente aquí por su hija, por salvación, y oración por la sanidad por la nieta. El Señor a los cuantos meses obró sanando a la niña, pero lo sorprendente aquí es de que también salvó a la hermana Brenda. Hay muchos casos aquí. Por ejemplo, la hermana Guillermina. La hermana Guillermina estuvo internada en el penal, no sé cuánto tiempo estuvo internada en el penal del Topo Chico por un delito federal. No había derecho a fianza, no había derecho a algún beneficio para que tuviera su libertad. No había nada que hacer, y la iglesia estuvo orando aquí
para que abrieran las puertas de ese penal para la hermana Guillermina. Así estuvo, en cada culto hacíamos oración a favor de la hermana para que abriera las puertas para la hermana Guillermina. Al poco tiempo la hermana Guillermina salió en libertad, no sé cómo qué, por qué, porque no procedía ni la libertad bajo fianza, un amparo tampoco, porque era un delito grave, no me explico por qué, pero yo sé que fue el Señor el que atendió la oración de aquí de la iglesia, que estuvimos orando constantemente a favor de ella. Pero también, como le mencionaba, también existe la oración individual, de la cual se registran muchísimos casos aquí en la palabra. Nomás les voy a hablar de 2 casos. El primero es el del leproso, que se registra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 2. Dice: y vino un leproso y le adoraba, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. En este versículo encuentro yo que el leproso está reconociendo al Señor como que tiene autoridad, pero también como que tiene autoridad para limpiar la lepra, puesto que le dice: si quieres, puedes limpiarme. Pero lo que no sabía este leproso es de que el Señor, no sabía si el Señor quería limpiarlo de esa enfermedad, no lo sabía. La palabra de Dios nos guarda absoluto silencio, no nos dice nada respecto de ese leproso, no da generales, si era alto, gordo, bajito, chaparro, gordo, no dice nada de sus generales, ni tampoco se nos informa cómo fue que se dio cuenta de que el Señor limpiaba leprosos. Sin duda alguna, es de que ha de haber sido que alguno de sus familiares le haya dicho: mira, el Señor Jesús sana leprosos. No podía ser otra persona, porque a los leprosos le tenías prohibido entrar a la ciudad, los podían matar a apedreadas. Por eso yo digo que fue un familiar el que le informó que el Señor tenía y tiene autoridad para limpiar cualquier enfermedad. ¿Cuál fue la respuesta a la oración hecha por ese leproso? Mateo 8:3: y extendiendo Jesús su mano, le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra fue limpiada. Quiero ser limpio. Como decía nuestro hermano Ramos, el Señor vino al mundo queriendo sanar, queriendo libertar. En este caso vemos que el leproso literalmente no oró, sino dice la Escritura que le adoró. Pero en muchas partes de la Escritura yo encuentro que la oración se expresa mediante la adoración. Y el hermano Ramos nos comentaba que un pastor de otra iglesia le decía: oiga, hermano Ramos, yo creo que usted ha de orar mucho cuando sus campañas, porque hay muchos milagros. Y el hermano Ramos le decía: no, fíjese que no, sí oro, ¿verdad? Sí oro porque es necesario orar, pero yo adoro lo malo que es normal, pero yo más que nada, yo me la paso adorando al Señor. Entonces el hermano que le hizo esa pregunta se extrañó. Dijo: ¿cómo que no? Pues ¿cuál es la diferencia? Dijo: mire, hermano, cuando usted ora, usted pide. Cuando usted ora, usted le pide al Señor. En cambio, cuando usted adora, usted le da al Señor. Yo al Señor le doy la honra, la gloria y la alabanza. Ahora entiendo por qué el Señor lo usa en sus cruzadas. Segundo ejemplo de oración individual, segundo de Crónicas 33, 1 al 18. En esa escritura nos habla del rey Manasés. El rey Manasés, el rey más perverso de los reyes de Judá, y siendo que su padre fue el rey Ezequías, un hombre de Dios. Nos dice que que Manasés ascendió al trono cuando tenía 12 años de edad.
y permaneció en el trono reinando en Jerusalén 55 años. El largo reinado de Manasés fue de idolatría, de abierta rebelión contra Jehová. Pues dice la Escritura que restableció el culto a Baal, edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: en Jerusalén será mi nombre perpetuamente. Asimismo edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Además de todo esto, sacrificó en fuego a sus hijos al dios Moloc como una ofrenda a ese dios pagano. Dice el versículo 10, 11 y 12, dice: y habló Jehová a Manasés. Dice, cuánta misericordia tuvo el Señor. Habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadena llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró ante Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo él orado, fue atendido, pues oyó su oración y volviólo a Jerusalén, a su reino. Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. Pero el versículo 10 nos dice que habló Jehová a Manasés. ¿A cuántos de nosotros el Señor no nos estuvo hablando constantemente y diciéndonos: mira, acepta al Señor, es el único camino para llegar a Dios? Y nosotros teníamos el corazón completamente cerrado, no hacíamos caso. Ese era mi caso. Para mí, como le he dicho en otras ocasiones, el evangelio era menos que nada. Yo no tenía a Dios en mi noticia. Pero Dios atendió la oración de este perverso rey que fue humillado. ¿Cómo humillado? Lo humilló Dios aprisionándole con grillos, con cadenas en la cárcel. Ahí en la cárcel se humilló, le pidió perdón a Dios. Para terminar con este mensaje, a manera de testimonio, les quiero decir que cuando yo me encontraba en estado de coma, mis padres estaban completamente desconsolados, pues hacía unos años anteriores mi hermana Gloria había partido, ella se había partido con el Señor. Pero yo, ¿dónde iba a parar mi alma si no tenía a Jesús? Y el hermano Ramos iba todos los días al hospital a orar por mí. Todos los días iba a orar. Bueno, eso me dicen, no porque me conste, ¿verdad? Me dicen que mis padres me comentaban: papá, que todos los días se iba el hermano Ramos a orar por ti. Y que ellos, mis padres, le decían al hermano Ramos: hermano, no escucha, está en estado de coma. Y que el hermano Ramos le decía: hermanos, la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Además necesitaba mucha palabra. Y me comentaba papá, que decía: mire, hermano, les voy a mostrar que esté escuchando la palabra. Dicen que el hermano Ramos se acercaba a mi oído y me decía: si me estás escuchando, Sergio, tócame la mano. Si me estás escuchando, Sergio, tócame la mano. Yo, con la mano temblorosa, sujetaba la mano del siervo de Dios. No me quería soltar porque me estaba inyectando palabra que me estaba dando vida. Decía constantemente el Salmo 118:7: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Dice la Escritura que Dios es amplio en perdonar. Este pobre clamó a Jehová y oyólo Jehová y librólo de todas sus angustias. A un corazón constrito y humillado tú no desprecias, oh Dios. En esta hora vamos a ponernos en pie. Si alguien tiene alguna necesidad,
y quiere que oremos por ella. Haga el favor de pasar para orar por su necesidad. Acuérdese que la oración puede ser retirada de nuestros padres, que nuestros padres hagan por nosotros, puede ser retirada, y entonces nos vamos a enfrentar delante de Dios, solos con Dios. ¿Y cómo nos va a tratar? Puede que nos ocurra un accidente, o no sé. En esta hora rinde tu vida a Jesús. Él te ama y quiere hacerte bien. Vamos a cantar un coro que decía el pastor.